Abordar ahora nuestro tema de este día. Vamos a presentarles los problemas generados por litigios de terrenos. Vamos a comenzar exponiendo un caso en particular, un terreno donde se ubican las oficinas centrales de una iglesia evangélica y cuya propiedad es reclamada por varias personas. Desde 2015, un patrimonio de la Iglesia de Dios es objeto de litigio en el juzgado de primera instancia de Tonacatepeque, luego que un supuesto representante legal adquirió una deuda de $400,000 en nombre de la iglesia. Ahora, él enfrenta una demanda ya que no pagó el crédito. La sorpresa para la actual administración surgió cuando descubrieron que se han librado oficios al Centro Nacional de Registro con una anotación preventiva de embargo del terreno donde se encuentran las oficinas centrales de la iglesia. En ese momento, al darnos cuenta del problema que nos estaba asediando, tuvimos que empezar, ¿verdad?, los trámites legales, que es presentarnos al tribunal y darnos cuenta de cómo era el problema. Es entonces cuando encontramos que el señor Félix había comprometido este inmueble por $400,000, pero que quien debía de pagar esto es la iglesia, es la organización la cual su servidor representa. La iglesia cuenta con el registro de quienes han sido los administradores y presidentes desde 1962 a la fecha, pero su preocupación aumentó tras confirmar que se ha presentado un valúo de la propiedad y temen ser desalojados en cualquier momento. Nos sentimos muy preocupados, la iglesia está muy preocupada porque en este momento estamos a punto que se nos pueda desalojar de la propiedad que es de la Iglesia de Dios. Isaías Marroquín, abogado del caso, sostiene que se han abocado a diferentes instancias para formar parte del proceso como un tercer afectado, pero la solicitud no fue aceptada por la jueza de Tonacatepeque. Es ahí donde nosotros interpusimos en su momento una demanda de tercería de dominio, ¿verdad? Pero esta no fue admitida, porque no se nos consideraba a nosotros como una parte afectada o como una parte demandada, sino solamente a estas dos personas, ¿verdad? Al señor Félix Pineda como demandado, que en nombre de la Iglesia de Dios adquirió esa deuda de $400,000, y la señora Josefina de Morán, que es la acreedora, o es la que supuestamente prestó esos $400,000. Marroquín señala irregularidades en el proceso, sostiene además que existe una complicidad entre las partes involucradas. Ellos han confabulado porque entre ellos quieren apropiarse, ¿verdad?, de este inmueble, ¿verdad?, y de esa manera usurpar o despojar a la Iglesia de Dios de este inmueble, a la verdadera administración. En los tribunales en el tribunal de Tonacatepeque, de primera instancia de Tonacatepeque, también han confabulado de esa manera, falsificando documentos, tanto como representante legal, supuesto representante legal, como también este tipo de títulos valores en los cuales se adquiere esas deudas. El terreno en disputa fue adquirido por la Iglesia de Dios en 1980. Sus representantes han interpuesto además un recurso de apelación y casación ante la Cámara y Sala de lo Civil, ya que sostienen que sus derechos están siendo violentados. Del supuesto representante que habría embargado el terreno no se sabe mucho. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Bueno, esta es una situación más común de lo que parece, Carlos, este tipo de litigios. Y compañeras, definitivamente esta es una realidad. Lo que pasa es que a veces este tipo de temas no trascienden, digamos, al escrutinio público, no trascienden a los medios de comunicación. Sí, porque suelen ser problemas familiares, problemas privados, que se hacen públicos cuando involucran tal vez a una municipalidad, como por ejemplo los desalojos que hemos visto que se han realizado y que se han dado en diferentes comunidades. Se me viene a la mente la comunidad del Espino primero, sí, y así han habido tantas otras, en los que familias se asientan ahí y luego de determinado tiempo el propietario, que resulta ser el municipio, exige la posesión, no la propiedad, porque la propiedad la tiene, pero no son poseedores del inmueble, del terreno. Los poseedores son los que están ahí habitándolo con, dice la ley, con ánimo de ser dueño, con acciones de dueño, que es instalar ahí su vida, poner su casa, etcétera, etcétera. Así que es un conflicto de intereses. Sí, el conflicto de intereses precisamente solo se convierte en litigio cuando una persona formula contra otra una pretensión, es decir, exige la subordinación de interés ajeno al interés propio, y frente a esa pretensión la otra parte expresa su resistencia. Eso sí, cuando hablamos de litigio nos referimos a un juicio, Carlos, también. Sí, sí, el litigio en sí, el término quiere decir
conflicto, pelea, pero es judicial usualmente el acto en el que las partes se encuentran debatiendo sus posiciones. Ser demandado puede ser una de las experiencias más estresantes y frustrantes. Lo primero que debe hacer frente a una situación de este tipo es llamar a un abogado con experiencia en ese tipo de casos, pero también puede evitarla si antes de comprar una propiedad investiga cuáles son las condiciones actuales en las que ésta se encuentra. Esa es una buena recomendación. Esto es bien práctico, de veras, si va a comprar una casa, pero es que mire, la mayoría de casas que hoy se compran con financiamiento bancario. ¿Una Entonces, casa o un terreno también? Sí, terreno, casa, un inmueble, un bien raíz, un inmueble. El inmueble puede tener construcciones o puede no tenerlas, es el terreno. Entonces, la mayoría de inmuebles que se compran en este país se compran a través de financiamiento bancario, porque muy pocas personas tienen el efectivo completo, los 50,000, los 30,000, los 100,000 dólares para pagar. Entonces te vas a un banco. El banco te da el financiamiento, te lo presta, y el banco en garantía se queda con el inmueble en hipoteca. Es decir, el inmueble es propiedad tuya, pero tiene un derecho real el banco que garantiza que tú le pagues, que esa hipoteca. Entonces, el primer interesado en que ese inmueble se encuentre en buenas condiciones registrales es el banco, porque el banco quiere tener una hipoteca que pueda hacer valer. Entonces, esto pasa más que todo cuando son particulares y tal vez no te ha sido, pero cuando son cuestiones que vos adquirís con financiamiento bancario, el mismo banco te va a exigir de requisito que mostres que el inmueble está en buenas condiciones registrales, que está sano registralmente hablando, no que está saneado, como suele decirse. Fíjate que se me viene a la mente un ejemplo de un terreno que está en la carretera al aeropuerto. Cuando venís del aeropuerto hay un rótulo gigantesco que han puesto en una propiedad y dice: esta propiedad es de carácter privado. Si alguien está negociando o está, digamos, intentando venderla, por favor avisa a las autoridades, porque eso es un fraude. Me imagino que ya les debe haber ocurrido más de alguna vez seguro que ese terreno está, digamos, que lo han querido vender a alguien. Hay documentación falsa y alguien llega y se hace pasar por el dueño y dice: te lo voy a vender, lo negocian, deme un anticipo, y se quedan con el anticipo nada más, ni siquiera hay necesidad de llegar a formalizar algo. Es otra forma de estafa. Y ahí caemos otra vez a lo que tú nos decías, lo importante que tener certeza de lo que estás adquiriendo. Y la importancia de que esto no esté hipotecado, de que esto no tenga, digamos, algún tipo de compromiso, que no tenga un dueño diferente, para evitarte un conflicto que a veces eso te va a salir mucho más caro, digamos, llevar a los tribunales algo así, ¿no? Sí, problemático. Sí, y requiere tiempo también, ¿verdad? Sí. Es desgastante para la persona que está intentando comprar una propiedad. En conclusión y como consejo utilitario para las personas que van a comprar un inmueble, que van a adquirir un inmueble, asesórese con su abogado y cerciórense también de que el inmueble esté en perfectas condiciones, que no tenga hipoteca, que no tenga embargo, porque luego es complicado sanear todo eso.